Amables oyentes, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Reciban un cordial saludo del equipo que lo hace posible, nuestro querido Beto, Guillermo Ginspeter, Cristóbal Cortés y quien les habla, Juan Lagos, que está en reemplazo del gran Tomás Bengolea, a quien le mandamos un gran saludo. Tras los repentinos y trágicos acontecimientos, hemos considerado dedicar este programa a la memoria del expresidente Sebastián Piñera de una forma característica, de algo que nos caracteriza en Nuevas Voces, y por eso hemos decidido trasladar nuestro jueves de historia a miércoles de historia para hablar sobre la figura del expresidente Sebastián Piñera, y para eso tenemos al profesor académico de la Universidad de San Sebastián, la Universidad Católica, director de formación del Instituto República y director general también del proyecto Historia de Chile 1960-2010, Alejandro San Francisco. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, Juan Lagos, por la invitación. Triste, conmovido. Creo que fue un día terrible, de una semana a su vez muy terrible por los incendios en Valparaíso, pero evidentemente la muerte prematura del presidente Sebastián Piñera, prematura en el sentido cronológico del término, cada uno le toca su momento, fue muy dramática y muy imprevista, y yo quiero que mis primeras palabras sean un saludo a la señora Cecilia Morel, a quien tuve el gusto de conocer, a quien he tenido el gusto de conocer, especialmente a Magdalena Piñera Morel, con quien compartí en la universidad. Ella estudió historia en la Universidad Católica, y por supuesto a todos sus familiares, sus otros hijos, sus nietos, sus hermanos, por esta pérdida que han tenido en la jornada de ayer. Sin duda, saludo a la familia a la cual nos sumamos absolutamente. Alejandro, obviamente estamos en tiempos de luto, en los cuales el análisis histórico es un poco desplegado, pero creo que esta es una buena ocasión para hablar de la figura del expresidente Piñera, y me gustaría partir con la etapa previa del presidente Piñera antes de su notable carrera política. ¿Cuáles fueron los elementos que pudieron caracterizar a este Piñera prepolítico? Sebastián Piñera nació en una familia que tenía raíces católica, de familia demócrata cristiana en términos políticos. Su padre, José Piñera, fue el primer presidente de la FEUC en 1939. Su tío, Bernardino Piñera, era sacerdote, tiene un estudio muy bonito sobre la juventud católica en los años 30 y murió bastante mayor, pasados los 100 años, habiendo sido Monseñor Piñera, obispo de La Serena, de su zona, y también figura relevante en la Conferencia Episcopal, un hombre muy brillante, que era una de las características de los Piñera. Sebastián Piñera estudió en los años 60 en la Universidad Católica, estudió ingeniería comercial, fue un brillante alumno, no solo ahí, sino que también en Harvard, donde cursó su doctorado, y de hecho se pensaba que podía seguir una carrera académica. Fue profesor universitario y además tuvo algunas publicaciones de esa naturaleza, con mucho número, con buenos análisis. Hay un libro relevante de la época, que me parece que es de 1973, que se llama El costo social de la dependencia ideológica, que tiene un artículo precisamente del joven Sebastián Piñera. Y luego, como todos sabemos, se dedicó fundamentalmente a los temas de administración, de ingeniería comercial, a los negocios en las tarjetas de crédito. Estuvo también como emprendedor en los años 80 y finalmente ingresó a la política en 1989. No es que antes no tuviera participación política, pero era más bien en una segunda fila. Acompañaba a su papá en las campañas de Eduardo Frei Montalva. Él recuerda que desde el año 58 incluso acompañó a esas campañas. Imagínense que la edad que habrá tenido, 9 años, claro. Era muy menor, además nació a fines de año, nació en diciembre, entonces no era una persona, era muy chico.
suponemos también el 64, era de esa línea. Acompañó también a su padre el 80 en el acto contra la Constitución de 1980, y esa es la participación que tiene a nivel político, que es muy pequeña, hasta 1989, cuando decide ingresar de lleno a la actividad político-partidista y política parlamentaria. Exactamente. Bueno, también una de las cosas que caracterizó al expresidente Piñera fue su posición por el no. Incluso hay Almorzando en el 13 un debate en contra Sebastián Piñera contra Cristian Larroulet, viendo cuáles podían ser las consecuencias económicas de los dos triunfos. También hablemos entonces sobre los primeros pasos en política. Tú bien dices que en 1989 nace Piñera como político, ya sea como jefe de campaña de Hernán Vigi y luego como candidato. Claro, ahí cambia la coyuntura. Lo que hay ya no es esta elección binaria que era el plebiscito de 1988, que era sí o no a Pinochet, sino que era una elección abierta, competitiva. Y lo que recuerdo hoy día de alguna manera Ascanio Cavallo, en un excelente artículo en La Tercera, es que Sebastián Piñera encontró que el camino en la ADC era demasiado largo, quizá demasiado pedregoso. Había muchos condes, por decirlo en el término que reconocía a Gabriel Valdés, pero estaba Gabriel Valdés, estaba Andrés Saldívar, Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Solo abajito vendría cualquiera otro. Claro. Y Piñera parecía apurado, vivía acelerado. Entonces prefirió estar en la centro derecha, que es una de las posibilidades que tiene una persona que está en el centro, pues se puede mover en una u otra dirección. Y en ese sentido ingresó como candidato de Renovación Nacional en la campaña parlamentaria del Pacto Democracia y Progreso, que llevó 4 notables candidatos en la región metropolitana, que fue Sebastián Piñera y Hermógenes Pérez de Arce por Santiago Oriente, y Jaime Guzmán y Miguel Otero por Santiago Oriente. También había figuras relevantes en la Concertación, María Elena Carrera, la socialista, y Eduardo Frei, el demócrata cristiano, Santiago Oriente, y en Santiago Poniente Ricardo Lago y Andrés Saldívar. Entonces era como la madre de todas las batallas. Fue una campaña muy bien desplegada, que tenía 2 o 3 claves. Una era la figura de Sebastián Piñera, que era de una renovación política. La canción decía Juventud, Dinamía, Optimismo. O sea, era una visión de derecha en la línea La alegría ya viene, o sea, una visión positiva, no confrontacional, sino que más bien de ánimo. Lo segundo es que él decía es una locomotora para Chile, o sea, a Chile hay que ponerle ritmo, se necesita una locomotora, y Piñera es una locomotora para Chile. Y lo tercero es que Piñera se apropió del lema de la campaña, o sea, el pacto era democracia y progreso, y la canción terminaba diciendo Piñera es democracia y progreso. O sea, las dos claves que distinguían. Y uno podría decir, oye, pero ¿qué tiene que ser democracia y progreso? En Piñera tenía mucho sentido. Democracia era para distinguirlo de aquellos que en la derecha pudieran parecer no muy comprometidos con la democracia, y progreso para aquellos que en la izquierda les diera lo mismo el progreso. Entonces él reunía las dos claves de lo que iba a ser el futuro de Chile, la democracia y el progreso, que de alguna manera por lo demás distinguió a Chile en las décadas del 90 y el 2000. Exactamente, estamos con Alejandro San Francisco en nuestro especial Miércoles de Historia dedicado a la figura del expresidente Sebastián Piñera. Alejandro, también obviamente el expresidente Piñera jugó un rol clave en la política en la década de los 90 y en la década de los 2000, como senador, como presidente de Renovación Nacional. También en medio de ello hubo campañas presidenciales que fracasaron en su momento. Cuéntanos un poco de eso. Sí, primero es que hay que ver una cosa que decían los demás senadores y asesores, por ejemplo, de Libertad y Desarrollo y de otras instituciones. Piñera era un senador absolutamente excepcional, de otro nivel, por su capacidad intelectual, por sus conocimientos de economía. Yo no sé si ha vuelto a ver un senador que sea capaz de pararse de igual a igual con un ministro de Hacienda, y con todos los datos y con esa capacidad y estudio que él tenía de tener todas las cifras a la vista, y con ministros de Hacienda bastante preparados, como fueron primero
Alejandro Foxley y luego el ministro Eduardo Aninat. Claro. Y Piñera era el que llevaba esa discusión en la derecha, en el Senado. Y en ese sentido fue un senador muy destacado, muy capaz, que lo reconocían Moro y Cristiano. Si tú lees, por ejemplo, las revistas de la época, la revista ¿Qué pasa?, si lees la prensa diaria de la época, que uno habitualmente dice la Tercera, el Mercurio, incluso la Época, pero si ves la Segunda de las tardes, que era como el diario de la política que dirigía Cristian Segers, es notable la figura de Sebastián Piñera como senador. Pero paralelamente tenía un problema Piñera, que era un hombre que no era querido por los militares, por la derecha tradicional o la derecha real, como le llamaba Germán Gamonal, por la UDI, particularmente por Jaime Guzmán, no le gustaba nada a Piñera, y generaba debates al interior de la propia Renovación Nacional. Y en ese sentido Piñera desde muy temprano empezó a manifestar sus inclinaciones o vocación a ser candidato presidencial para las elecciones del 93, en un momento en que hay que entender que la UDI era un partido bastante más chico y no tenía una figura clave. La figura clave de la UDI era Jaime Guzmán, y Jaime Guzmán fue asesinado en 1991, de manera que no tenía. Así se fueron preparando las elecciones del 93 y emergieron dos candidatos de la llamada patrulla juvenil, que integraban esa patrulla: Andrea Lamanda, Alberto Espina, Evelyn Matei y Sebastián Piñera, y los candidatos o precandidatos presidenciales eran precisamente Evelyn Matei y Sebastián Piñera. Pero lamentablemente para ellos se produjo ese caso tan lamentable y mal llevado, que fue el Piñera Gate, claro, en que los ataques fueron bajo la cintura en esa campaña entre Matei y Piñera, entre Piñera y Matei, y eso terminó con el retiro de ambas candidaturas presidenciales. Y eso llevó a que cada partido levantara una candidatura y las depusiera posteriormente en favor de Arturo Alessandri Bessa. Pero Piñera perseveró, siguió siendo un muy buen senador, y en 1997-98 reapareció con fuerza, que fue muy relevante, porque habiendo existido elecciones senatoriales, no fue a la reelección, claro, por Santiago Oriente. En esa elección fue Carlos Bombal y Andrea Lamán. Triunfó Carlos Bombal, en Santiago Poniente triunfó Jovino Novoa, pero Piñera siguió en la primera fila de la política y fue precandidato presidencial el 99, en un escenario muy raro para la derecha, que es el escenario de la detención de Pinochet en Londres, en que Piñera y Lavín fueron actores relevantes en pedir el regreso del general Pinochet a Chile por distintas razones que se pueden analizar en otra ocasión. Y finalmente lo que ocurre es que depone su candidatura a Piñera luego que lo haya hecho Sergio Romero, y el candidato unitario fue precisamente Joaquín Lavín, que estuvo ahí empatado con Ricardo Lagos en primera vuelta. Finalmente triunfó el candidato Ricardo Lagos y fue presidente entre el 2000 y el 2006. Exactamente. Estamos aquí con Alejandro Sanfrancisco en una edición especial de un miércoles de historia dedicado a la figura del presidente Sebastián Piñera. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía, que ya volvemos con Nuevas Voces de Radio Agricultura. Vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura con un especial miércoles de historia en homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Antes de continuar con nuestra conversación con el profesor Alejandro Sanfrancisco, recordemos también a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés.
y Salud para Chile. 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera. Exigimos a las autoridades que se resuelva de una vez por todas la grave crisis de salud en Chile, tanto en el sistema estatal como en el sistema de financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Firma hoy en saludparachile.cl. Repito, saludparachile.cl. Alejandro, nos habíamos quedado en el bloque anterior en esta faceta del presidente Piñera, en esta búsqueda que en su principio le fue bastante esquiva en su camino a la presidencia de la República. Hablamos ya de sus 2 primeros intentos, en el 93 y en el 99. Hablemos un poco de lo que pasó el año 2005 y luego ya en el 2009 que lo llevó a la presidencia de la República. Yo creo que este solo itinerario muestra una de las características más notables de Piñera, que era su determinación. Claro. Él fue candidato todas las veces que pudo. Solo no fue aquellas que no pudo literalmente, que fue las de reelección presidencial. En todas las demás fue candidato. De manera tal que el 2005, cuando la derecha tenía un candidato bien aspectado, bien posicionado, que era Joaquín Lavín, que incluso se había dicho el 2000, hoy día se eligieron a 2 presidentes de la República, Ricardo Lagos ahora y el 2005 Joaquín Lavín, Sebastián Piñera levantó su candidatura presidencial por Renovación Nacional. Y la levantó en un muy buen momento que le permitió superar levemente a Joaquín Lavín por apenas 1 o 2 puntos y entre los dos obtener un excelente resultado, más del 45% de los votos. Sin embargo, en segunda vuelta, como todos sabemos, la candidata Michelle Bachelet, muy bien posicionada en la encuesta, derrotó a Sebastián Piñera. Pero ahí cambia el eje de la política chilena, porque ahí el que queda listo para el 2009 fue Sebastián Piñera precisamente, y si bien hubo intento en algunos sectores de la UDI de levantar una alternativa, finalmente todos se plegaron a la candidatura de Piñera el 2009, que tenía como principal adversario a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que había sido presidente del 94 al 2000, y fue la vez que emergió Marco Enrique Ominami como candidato, pasando a segunda vuelta Piñera y Eduardo Frei. En segunda vuelta ganó estrecha pero claramente Sebastián Piñera, y fue presidente de la República, en un hecho que sin duda era histórico. Primero porque marcó el fin de la concertación en el gobierno y el fin de la concertación como coalición política, porque después volvería de otra manera. En segundo lugar, porque por primera vez la derecha llegaba mediante elecciones a la moneda desde Jorge Alessandri en 1958, de manera que era un hito. Y en tercer lugar, porque el bicentenario de Chile se iba a conmemorar con Sebastián Piñera en la moneda. Yo no podría decir, oye, pero ¿qué relevancia tiene esto? Es que a él le importaba mucho. De hecho, hubo una iniciativa del Ministerio de Educación de hacer clases, que funcionarios públicos hicieran clases en los colegios. La clase que hizo Sebastián Piñera fue sobre el centenario, las conmemoraciones del centenario en 1910. A él le tocaban las conmemoraciones del bicentenario, uno de cuyos legados es esa bandera que vemos en la Alameda, esa bandera gigante, muy, muy bonita, muy imponente y reflejo de las mejores tradiciones patrias. Claro, y la remodelación de toda la Plaza de la Ciudadanía, un evento republicano bastante notable junto a todos los presidentes. A todos los presidentes vivos de la época democrática. Realmente notable, Alejandro. Hablemos un poco del Piñera 1. ¿Cuál crees tú que son sus elementos más importantes? Yo creo que Piñera 1 y Piñera 2 tienen elementos muy, muy comparables. Primero, yo creo que Piñera era el principal líder de la centro derecha del momento. O sea, no había nadie que le compitiera realmente, a diferencia de lo que fue el 89, 93, 2005. Él estaba más bien en la posición que estaba Lavín el 99. Exacto. Nadie le competía. Primera idea. Segundo, Piñera fue un gran gestor. Eso es lo que lo caracteriza. Cuando se ha visto en estos días, oye, pero ¿cuál es el legado de Piñera? ¿Qué hizo Piñera? ¿Qué logro tiene Piñera? Bueno, tiene los 33 mineros, la reconstrucción de Chile, la creación del 1.000.000 de empleos, la creación de los liceos bicentenarios en la primera administración. En la segunda administración tiene logros, por supuesto, y se destaca fundamentalmente, la PGU universal, el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia, que fue de una manera muy,
muy notable. Y yo creo que esas cosas son muy relevantes. ¿Qué complicaciones tiene el presidente Sebastián Piñera? Tiene algunas que son muy delicadas. Él armó equipos con personas muy capaces, muy bien dotadas, muchos de ellos muy patriotas, que incluso perdiendo una posición o económica o en determinados lugares deciden ir a servir a Chile. Eso es muy valioso. Pero por otro lado tenía poca capacidad de ampliar los círculos de colaboración política y social, de manera que eran grupos muy homogéneos socialmente y económicamente, y en eso la derecha comete un error histórico, me parece relevante. Lo segundo, cuentan ambas administraciones con una oposición profundamente odiosa, intransigente. Sí, por supuesto. Particularmente en el segundo gobierno, pero ya se nota eso a partir del 2011, una vez dejaron plantado al presidente de la República porque reunirse con los estudiantes universitarios que estaban haciendo las protestas contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eso es lo segundo. Y yo creo que esa es una debilidad política relevante. Y la tercera debilidad política, que es bastante obvia, es la continuidad de la administración, porque así como la Concertación puede tener entre sus logros ciertos logros económicos, ciertos logros sociales, pero también la continuidad de 4 administraciones en términos políticos, la centro-derecha no puede decir eso. O sea, llegó, perdió, llegó, volvió a perder, y cada vez con un país más izquierdizado, y eso es un problema que evidentemente tiene que analizarse con claridad, como corresponde no solo en estos días, sino que particularmente entre sus partidarios, cuando dicen vamos a analizar, vamos a tener que llevar adelante el legado del presidente Piñera. Bueno, esa es una de las formas de llevar adelante el legado del presidente Piñera, si es que efectivamente quisieran hacerlo. Exactamente, bueno, en relación a un liderazgo indiscutido, yo creo que se nota mucho en una discusión teórica que algunos intelectuales han dado sobre lo que pasó con Renovación Nacional. Algunos atribuyen un cierto cambio o que se haya convertido en el partido mayoritario al hecho de sus contactos con Angela Merkel o haber estado en la Internacional de Centro, pero olvidando que en la campaña presidencial el eslogan, muy parecido a lo que pasó en 1989, era Piñera es RN, y así Renovación Nacional logra volver a tener una hegemonía dentro de la centro-derecha. Entonces es indiscutible el liderazgo de Sebastián Piñera. Efectivamente, y eso lleva a que la centro-derecha, por ejemplo, en la campaña del 2009 obtenga de los mejores resultados parlamentarios, no solo presidenciales, desde el regreso a la democracia. En ese sentido, Piñera fue un activo no solo respecto de su propia campaña, sino que también de todo el sector político que representaba en ese momento. Y en ese sentido también es paradójico ver que los buenos resultados que tenía la derecha con Piñera como candidato presidencial no eran los mismos, no correspondían a los mismos con Piñera siendo presidente de la República. Efectivamente, esa es una de las cosas que evidentemente no ha salido en estos días porque me parece que las vocerías de los ministros del presidente Piñera tienen una función y es recordar al hombre, al mandatario. Yo he hablado personalmente con muchas personas que trabajaron como ministro del presidente Piñera. Dice que era muy exigente y que era un gran jefe. O sea, no hay aquí un doble discurso. Sí, claro. Y eso es muy relevante. Pero si uno mira, por ejemplo, las elecciones parlamentarias del 2013 y del 2021, la centro derecha, lo que hoy día se conoce como Chile Vamos, la UDI Renovación Nacional o la UDI Renovación Nacional Evópolis, obtuvieron los peores resultados desde el regreso a la democracia. O sea, dicho en otras palabras, cuando uno analiza los logros fácticos de Piñera, los logros de gestión son muy buenos. Cuando uno analiza los logros políticos, son malos. Se produjo división en los partidos. Por ejemplo, surgió el partido Amplitud en su momento, al final del primer gobierno. Surgió Evópolis, después surgió Republicano. O sea, se produce una dispersión de la unidad en la centro-derecha. Primera idea. Segunda idea, los peores resultados de la derecha históricamente, ¿cuáles han sido? Precisamente después del segundo gobierno de Piñera. Son los resultados de la elección a la Convención Constituyente, el peor resultado, 22%, el resultado de la elección
del Sebastián Sichel, que era el candidato de Chile Vamos o como se llamara la coalición en 2021, siendo superado no solo por José Antonio Kast, sino por otros candidatos. Y en tercer lugar, a nivel parlamentario, la UDI y Renovación Nacional obtienen un resultado mucho más bajo que el que tenían no solo en la elección anterior, sino que desde el 2000 en adelante. Entonces, ahí se produce un cambio en 3 elecciones, sumado a que la elección finalmente presidencial la ganó Gabriel Boric, como la había ganado Michelle Bachelet el 2013. Obviamente ese análisis es un análisis que tiene que hacerse en su momento. Desde una perspectiva histórica uno la puede hacer de inmediato, pero los que han dicho que van a llevar adelante el proyecto del presidente Sebastián Piñera tienen que hacer este análisis, y eso tiene que llevarlo a una segunda conclusión después de hacer el análisis: de qué manera ellos o personas con ellos vinculadas se involucran en política activa, o sea, de qué manera van a defender el legado en el Congreso Nacional, de qué manera lo van a hacer en las municipalidades, de qué manera lo van a hacer en distintas instancias de elección, porque si todos o la gran mayoría de los ministros, subsecretarios, intendentes y otros se van al sector privado o a las universidades o a otro tipo de instituciones y no están donde está la competencia política, eso es un retroceso, es una pérdida del proyecto político que, como dicen ellos, Piñera representaba y que era bueno para Chile. Sí, claro, sin duda. Uno de las grandes deudas que obviamente dejó el legado político en vida del presidente Piñera fue esa dificultad en conseguir sucesores, cosa que en otras experiencias políticas de la centro-derecha en Hispanoamérica se ve de una manera más clave o de una manera más nítida. En el caso de Colombia con Juan Manuel Santos y luego con Duque. En el caso de España, donde la misma sucesión voluntaria del presidente José María Aznar ya estaba, habían 4 candidatos muy clave: Rato, Álvarez Casco, Mayor Oreja y al final Mariano Rajoy, que fue el elegido. Exactamente. Sí, y ahora esa es una decisión que tiene 2 caras, porque por un lado la vieja generación, llámesele vieja a cualquier edad, esté dispuesta a ceder espacio de poder, y que la nueva generación esté decidida a tomar espacio de poder, porque en esto yo cuando miro a jóvenes destacados de derechas, por ejemplo lo que fue Jaime Guzmán en su minuto o Andrés Alamán el año 83 cuando fundó la Unión Nacional, ¿a ellos le abrieron espacio? Sí, hubo algunos que le abrieron espacio, pero hubo otros que lo único que querían era que ellos no existieran. Bueno, ellos tuvieron la inteligencia, la perseverancia, la capacidad de armar equipos, de instalar temas en la opinión pública, hasta consolidar proyectos determinados. El mismo Sebastián Piñera es un ejemplo de eso. O sea, contra viento y marea fue capaz de levantar una alternativa política y hacerla exitosa. No hay una renovación general equivalente en las derechas, como no lo hubo en la Concertación, y probablemente eso es lo que llevó a que por el lado surgiera, por un lado la marca Republicanos y por el otro el Frente Amplio y la renovación del Partido Comunista. Pero eso no se hace pidiendo permiso, no se hace, claro, por supuesto, porque te abrieron un cupo, no se hace amurrándose. Eso se hace con determinación por ocupar los espacios de poder que ofrece la democracia. Exactamente. Estamos con el profesor Alejandro Sanfrancisco en nuestro especial miércoles de historia dedicado a la figura del expresidente Sebastián Piñera. Nos vamos a nuestra última pausa comercial, que es en nuestra sintonía, que ya volvemos con Nuevas Voces en Radio Agricultura. De vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura en este especial miércoles de historia con el profesor Alejandro Sanfrancisco, dedicado a la figura del expresidente Sebastián Piñera. Alejandro, yo creo que obviamente viendo cómo fue el gobierno del presidente Piñera, creo que una de las cosas que más se puede destacar en ese momento, y ya lo han señalado algunos analistas políticos, fue esta oposición que tuvo el presidente Piñera, que yo creo que se evidencia sus contradicciones y sus excesos en las mismas condolencias que ahora señalan, que obviamente no corresponden a un tirano, a un dictador, a un violador de los derechos humanos, como muchas veces terminaron llamándolo.
Yo creo que una de las cosas que va a requerir más análisis profundo desde el punto de vista histórico, pero también político. La oposición o un sector de la oposición al presidente Sebastián Piñera fue radicalmente intransigente, odioso, y las consecuencias están a la vista. Por una parte, tuvo 2 acusaciones constitucionales por razones distintas, en que toda la izquierda se sumó, salvo honrosas excepciones, y la verdad es que eran de una gravedad tremenda para el país. O sea, una acusación constitucional en Chile o en cualquier país no es cualquier cosa, no es como en los regímenes parlamentarios, en que es una pérdida de confianza política. Es distinto el tema. Aquí es un tema mucho más profundo, y la izquierda, el actual presidente, el actual ministra vocero de gobierno estaban en esas acusaciones. La segunda no la votó Gabriel Boric, pero porque estaba enfermo, pero dijo que la habría votado sin problema, claro, y estaba disponible para ello. Eso es lo primero. Lo segundo, acusaron al presidente Sebastián Piñera de haber violado los derechos humanos y que lo iban a perseguir internacionalmente. Bueno, si es así, no merece los funerales de Estado que el gobierno le está brindando, ni mucho menos. Y si no es así, son acusaciones absolutamente falsas, torpes, inconducentes e inaceptables. Y por eso esta contradicción, claro, que algunos bromean, que aunque el presidente se da vuelta y todo lo demás, son muy graves, porque en política hay que cuidar más las críticas. Las críticas políticas son aceptables, son necesarias, son buenas, son parte de la democracia, pero hay que mirar las cosas en su justa medida. Y yo creo que eso terminó dañando no al gobierno del presidente Sebastián Piñera, terminó dañando a la institucionalidad chilena y a la democracia propiamente tal. Cuando el presidente Piñera puede haber dicho una frase menos afortunada: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, obviamente se refería a la delincuencia, al vandalismo y a la violencia que se había apoderado de Chile después del 18 de octubre. Era la mejor frase, súper discutible, podría haber sido más preciso, haber ocupado otra. Pero la interpretación que le dio el Partido Comunista, que Piñera le declaró la guerra al pueblo chileno, eso es absolutamente falso. No es verdad que Piñera le haya declarado la guerra al pueblo chileno, no fue verdad en ese minuto, no fue verdad en los meses siguientes, no es verdad hoy. Entonces, efectivamente llama la atención. Ahora es un avance que la ministra Toal, la ministra Vallejo, el presidente Boric tengan la actitud que tienen hoy. Obviamente la gente tiene el legítimo derecho a no creerle ese cambio de actitud, y es muy importante verlo en la perspectiva del tiempo para evitar que se vuelvan a repetir cosas como esa. No, estoy absolutamente de acuerdo. Creo yo que uno de los grandes problemas previos era que el poco respeto político, la poca amistad cívica, incluso se manifestaba hasta cuando una persona moría. Uno puede ver en las desafortunadas y falsas declaraciones de la diputada Camila Vallejo contra Jovino Novoa, realmente escandalosas. Y el artículo de Gabriel Boric contra el presidente Patricio Aylwin. Exactamente. Claro, y su voluntad de no participar en los funerales de Estado y sí participar en unas manifestaciones que se iban a hacer en paralelo. Sí, lo cual revela que eso revela un poco espíritu republicano, porque uno puede tener diferencias con el presidente Patricio Aylwin, con el presidente Sebastián Piñera, con el presidente Gabriel Boric. Pero son los presidentes de la República, son presidentes elegidos democráticamente, gobiernan de acuerdo con la Constitución y las leyes, de manera tal que eso hay que cuidarlo. Eso no es cuidar las formas, es cuidar el fondo. ¿Creemos o no creemos en la institucionalidad que Chile se ha dado? Y en ese sentido yo pienso que en los gobiernos de la presidenta Bachelet y del presidente Sebastián Piñera se produjo una degradación de la institucionalidad republicana y una pérdida de prestigio de la autoridad presidencial. Y eso tiene un costo grande para Chile. Yo creo que obviamente uno celebra el tono con el cual incluso líderes internacionales opositores al presidente Piñera se han referido a su trágica muerte, pero yo creo que no hay que llevar el optimismo a tal extremo de uno decir esto cambió. Yo creo que hay que esperar a un momento muy trascendental que va a ser cuando vuelvan a ser oposición la izquierda. Ahí es donde realmente uno ve
si está el compromiso por guardar la forma republicana, porque es muy fácil guardar la forma republicana siendo gobierno en comparación con cuando uno es oposición. Claro, la tendencia del actual gobierno ha sido decir que ahora hay que llegar a acuerdos, ahora hay que evitar esos malos tratos, ahora hay que evitar. Es mejor que sea un estilo permanente de conducta y no un estilo utilitario de conducta. Exactamente. Alejandro, tú fuiste agregado cultural en Piñera 1 cuando el gran Sergio Romero era embajador en España. Hablemos un poco sobre tu aproximación personal a Sebastián Piñera, si lo conociste, si pudiste conversar con él. Cuéntanos un poco de eso. Yo a Sebastián Piñera lo conocí como senador el año 94 y lo conocí a muchas personas del mundo público en ese año, desde luego al senador Sergio Romero, a Enrique Kraus, que había sido ministro del Interior de Patricio Aylwin, a Jovino Novoa. O sea, conversé con muchas personas del mundo público. Es una cosa que me ha interesado siempre. Entrevisté a algunos, me reuní con otros. Con Sebastián Piñera conversé como 2 horas. Fue muy interesante. Me recibió en una oficina en el sector que viene a ser como, puede haber estado en Don Carlos, ahí en el sector del golf, así. Fue una conversación muy larga de los más diversos temas, muy entretenida, interesante, y después nos volvimos a ver años después en alguna circunstancia especial. Alguna vez nos topamos a la salida de algún evento, y efectivamente me designó agregado cultural de la Embajada de Chile en España, donde trabajé con el senador Sergio Romero. Fue una actividad muy, muy hermosa, muy bonita, y que agradezco y valoro mucho. Me tocó conversar con él también varias veces, que nos pidió análisis de su gobierno, como de su primer gobierno. Me invitó una vez Gonzalo Blumel a conversar con él y a ponderar qué aspectos buenos había tenido, qué aspectos malos, qué críticas le podíamos hacer. Iba un grupo de jóvenes y me invitó a mí. Yo dije, yo estaba de colado porque no era joven, pero ahí estaba en el grupo. Y me tocó y le dije algunas cosas que me parecían que se podían mejorar o se debían mejorar, y me llama la atención que todo con muy buena recepción. Después tuve una anécdota muy curiosa a propósito del ex ministro París. El ministro París estaba leyendo mi libro La Guerra Civil del 91, los 2 tomos, y él lo estaba leyendo de manera más o menos sistemática. Entonces, cuando iba a reuniones, por ejemplo, con el presidente, que muchas veces se atrasaba la reunión anterior, tenía que esperar mucho rato. Entonces, llevaba una carpeta, llevaba el libro y llevaba alguna cosa más. Entonces el presidente le dice, ¿qué libro tiene ahí? Bueno, estoy leyendo La Guerra Civil de Alejandro San Francisco. Y es bueno, sí, es bueno. Consígamelo. Entonces un amigo me lo pidió para el ministro París, para el presidente. O sea, era una carrera larga. El doctor Jorge Acosta. Se lo mandé al ministro París. Y después estaba en un almuerzo y me llega una llamada de Sebastián Piñera. Y yo estaba convencido que era un amigo mío que trabajaba en La Moneda, y dije, me está haciendo una broma. Le tomó el teléfono al presidente y dije, aló, señor San Francisco, sí, con él habla. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está usted? Dije, conozco esa voz, le dije, pues ya había captado que parece que era él, y me decía, oiga, llamaba para agradecerle los 2 tomos de la historia de Chile. Yo soy muy admirador del presidente Balmaceda, así que está muy interesante. Y me topé 3 o 4 meses después con él, ya fuera del gobierno. Y me dijo que había leído los 2 tomos, y me comentó cosas de los 2 tomos. Lo que más le había llamado la atención era la odiosidad política que existía previo a la Guerra Civil del 91 y durante la Guerra Civil del 91. Y dijo una cosa, odiosidad política solo superada por la que tienen los adversarios contra mí, dijo una cosa así. Yo le dije, era más presidente. Era más, no se imagina, era mucho más. En los mismos obituarios que le dedicaron a Balmaceda. A Balmaceda, desgraciado, más le valiera no haber nacido. Exactamente. Efectivamente, eso. Y te puedo contar una anécdota así, Juan Lagos, que me parece ahora
providencial o impresionante. El miércoles pasado yo venía de vuelta de España, donde fui mitad vacaciones, mitad trabajo, a varias reuniones, y me vine vía Sao Paulo. Y en el avión de Sao Paulo, Santiago, venía el presidente Piñera con uno de sus hijos. Entonces, cuando nos bajamos, nos vinimos conversando un rato, caminando. Me comentó que había estado leyendo los libros, hablamos un poco de historia, me echó una talla, me encontró gordo, parece, me dijo, parece que estuvo bueno el viaje a España. No sé. Yo le eché una talla de vuelta. Imagínate lo que es esa talla. Le dije, bueno, ¿y usted va a imitar al presidente Lago o no? Que acaba de retirarse de la política. Claro. Y me respondió socarronamente, cuando tengo 84 años. Ah, mire. Y fue 6 días antes de fallecer. Qué impresionante es la vida. Me llamó la atención porque debemos haber hablado unos 5 minutos y entre medio lo deben haber interrumpido 4 o 5 veces para pedirle fotos. Wow. Muy activo, estaba muy vital, muy enérgico. Nos preguntó por España, qué tal había estado, en qué habíamos estado. No, muy interesante. Y esa fue la última conversación el miércoles pasado, y quedó pendiente la entrevista que yo habría querido hacerle al presidente Piñera. Estas entrevistas históricas que suelo hacer y que tengo notable. Algunas muy interesantes. No se pudo. Exactamente, Alejandro. Creo que una de las cosas que más caracterizan este trágico fallecimiento es lo frágil que es la vida al final, que uno puede proponer muchas cosas, pero al final Dios el que dispone. Alejandro, para ya ir terminando este gran especial, hablemos de libros. Obviamente la figura del presidente Piñera era una figura que recién estaba por hacer ese legado. Conocemos investigaciones periodísticas como por ejemplo la de Loreto Daza con Bernardita del Solar, esta biografía del presidente Piñera. ¿Qué otros libros nos recomiendas para acercarnos a la figura del presidente Piñera? Todos los jueves y ahora miércoles traigo una recomendación de libro. Hoy obviamente traje una del presidente Sebastián Piñera. Conversando con Sebastián Piñera, de Mauricio Rojas. Le tengo una sana envidia a Mauricio Rojas, porque esto es el libro que habría querido hacer yo. Exacto. Completando los dos gobiernos. Es un libro que tiene la particularidad de ser una entrevista vital. No es sobre el político Piñera, no es sobre su gobierno, sino que es sobre toda la vida. Aquí aparecen algunas de las anécdotas que mencionamos, por ejemplo, de lo que había sido las campañas presidenciales de los años 50 y 60. Le pregunta a Mauricio sobre su vida como estudiante, de los profesores que aprendió, de los negocios que tuvo, de los problemas que tuvo, de la irrupción en política, y ciertamente también de lo que fue su gobierno. Y yo quiero mostrar una cosa, ¿cómo se llama? El último capítulo, penúltimo capítulo. Él habla de dos cosas, habla de los grandes desafíos de Chile, lo cual lo refleja muy bien a él, y en otro dice, yo no quiero ser un ex. Yo no quiero ser un ex, que también refleja muy bien al presidente, porque el presidente, yo no voy a ser un ex. No es que lo anden diciendo que ya está jubilado, que ya está pasado. Y si tú analizas esa última conversación que tuve yo con él, no, pues él no estaba para retiro prematuro. Él quería seguir estando presente, y lo que han dicho algunos que había hablado con el presidente Boric para ayudar en la reconstrucción de Valparaíso, y había que ayudar en otras cosas. Entonces me parece que es un libro que vale la pena. Por supuesto. La frase termina así: pero no quiero pasar a ser un ex, quiero seguir con la mayor actividad y dinamismo posible. Así fue hasta el último día. Así es, conversando con Sebastián Piñera, de Mauricio Rojas, es el libro recomendado por el profesor Alejandro San Francisco. Y hasta aquí llegó nuestro miércoles de historia. Quiero agradecerte, Alejandro, por esta oportunidad e invitarlo a que se queden en nuestra sintonía en esta edición especial de Radio Agricultura. Ya viene prensa, así que no se despeguen. Nos vemos mañana, que estén muy bien.